Continuamos aquí en Escuela Sabática Viva con un nuevo capítulo y hoy en el capítulo de la lección número 12 que tiene como título ¿Eres tú el rey de los judíos? Evelyn, ¿qué tal ha ido la semana? Bien, contenta y ya deseando estar acá con ustedes porque hoy nos toca una lección importante. Miguel. Pues también muy bien y estoy aquí ya en la penúltima lección, pero una lección importantísima porque íbamos a asistir a uno de los momentos cruciales, no de la vida de Jesús, sino de la historia de la humanidad. Universo, sí. Así que nos apretamos los cinturones. Hoy sí. Hay un versículo de memoria que nos introduce hoy. Sí, y está en Marcos, capítulo 15, versículo 34, y allí se precisa que a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, la hora novena, son las 3 de la tarde. Los romanos contaban los días desde que sale el sol hasta que se pone, y ahí hay un periodo de 12 horas, que no son exactamente de horas de 60 minutos, sino que ese periodo ellos lo dividen en 12 partes. En invierno son más cortas, en verano son más largas. Y a partir de ahí empieza la noche, que también dividen en otros periodos, desde la noche hasta el nacimiento, hasta que sale el sol. Los judíos tenían otro sistema un poco parecido. Bueno, entonces las 9 horas son las 3 de la tarde. La 12ª hora, es decir, las 12 horas, es ya cuando se pone el sol y entramos en el periodo de la noche. Los judíos, que tenían una especie de cómputo adaptativo, ellos tenían la mañana y la tarde. La tarde la dividían en 2 periodos, la primera tarde y la segunda tarde. La primera tarde iba desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde y de las 3 de la tarde hasta las 6 cuando declinaba el sol y ya estamos en la noche. Y es curioso, porque Jesús murió poco después de la hora tercera, porque en la hora tercera todavía está vivo. Porque si nos vamos a Éxodo 12, versículo 6, allí se nos dice cómo era el sacrificio, cómo era la Pascua, y cuándo tenía lugar el sacrificio del Cordero Pascual, que finalmente es lo que prefiguraba a Jesús, como hemos visto. Y allí nos dice, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y Jesús murió en ese periodo. Es curioso. Y Levítico 23:5 también dice lo mismo, ¿no? Es curioso cómo en Jesús todos estos pequeños detalles se cumplieron, ¿no? Y esto es muy importante. Pero yo creo que debemos hacerlo empezar a estudiar este tema, como fue todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, los momentos previos y posteriores, con una oración. Si os parece, oramos. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque con tu ayuda y tu bendición hemos podido llegar aquí a esta lección 12. Y en estos momentos, Señor, en los que vamos a comentar con Evelyn y con Diego estos momentos tan trascendentales, no solamente en la vida de Jesús, sino para la historia de la humanidad, queremos que tú nos ayudes a entenderlos bien. Y te pido también una bendición especial para todas las personas que nos oyen y que nos escuchan, para que estos actos finales de Jesús puedan tener trascendencia en nuestras vidas y podamos comprender, Señor, que en ese enorme sacrificio está nuestra salvación. Ayúdanos pues en todo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Llegamos casi al final del libro de Marcos. Hoy estamos delante de un capítulo muy importante. Nos quedamos la semana pasada en que habían llevado a Jesús ante el Sanedrín. Ahora ya, y lo condenan por blasfemia. Pero ahora ya van un paso más allá y lo llevan ante Pilato. Lo llevan y lo enjuician a Jesús delante de los romanos. A Jesús lo condenan, a Jesús lo crucifican, Jesús muere
y a Jesús lo sepultan. Vamos a ver en esta semana cómo los judíos no podían condenar a Jesús. Bueno, podían condenarlo, pero no podían matarlo. Y entonces por eso lo llevan ante Pilato. Pilato era una persona importante. Pilato era un hombre que estaba acostumbrado a condenar gente y a mandar a la muerte a gente. Sin embargo, cuando Pilato habla con Jesús, la Biblia nos dice que Pilato se queda maravillado. Escucha a Jesús hablar y se maravilla de las cosas que Jesús dice. ¿Por qué les parece que una persona como Pilato, que estaba acostumbrado a verse en este tipo de situaciones, a verse ante reos, a verse ante estas personas, a verse ante acusaciones falsas entre criminales, cuando se enfrenta a Jesús, cuando lo ve, cuando habla con él, se maravilla de Jesús? ¿Qué tiene Jesús que no tienen los otros? Es curioso, él se maravilla. Esto es muy importante. Él se impresiona ante la serenidad, ante el aplomo, ante la lucidez de sus respuestas. Y fíjese que él le preguntó lo mismo que ellos le habían preguntado, ¿no? Cuando él, ¿se acuerdan de la semana pasada cuando le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, yo soy. Pilato le pregunta lo mismo. Oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Pero no contesta lo mismo. Él contesta, bueno, pues tú efectivamente lo estás diciendo. Pero en ese momento, ya lo hemos visto en Getsemaní, en el que la carga, no solamente física de dolor, sino de presión que lleva a Jesús por todo lo que tiene que venir, había pedido que, si es posible, en Getsemaní se apartara la copa del cáliz, del sufrimiento. La lucidez con que contesta o no contesta es impresionante, porque no paran de acusarle. Y Pilato le dice, pero oye, y tú ante esto no te defiendes, no dices nada, no. Pero no responde, y lejos de alterarle, Pilato ve en él esa serenidad, esa confianza, esa paz. ¡Wow! Dice, este hombre, a mí me descoloca, este hombre tiene algo especial. Y no se pone nervioso, ¿eh? Pilato no se pone nervioso y empieza, no. Al contrario, él empieza a sentir simpatía por Jesús. Dice, hombre, esto no es normal que este hombre me lo hayan traído aquí, ¿no? Es como, no sé si se acuerdan de aquella vez que hablábamos de Herodes, ¿no? Que escuchaba a Juan y estaba encantado, ¿no? Pues aquí Pilatos le pasa lo mismo. Lástima que los acontecimientos le obligaron a cambiar de opinión. No a cambiar de opinión, sino a tomar una decisión que a él le convenía, pero que en el fondo sabía que estaba equivocado. Pero yo creo que es difícil mantener la serenidad, y Jesús la tuvo. Obviamente porque en Getsemaní lo último que hizo fue orar tan intensamente que esa paz él todavía la conservaba, y la conservó hasta el final. Y eso admiró a quien podía estar descolocado, pero lejos de ello se admira. Pilatos tiene su lado positivo y negativo. Yo a veces quisiera admirar a Jesús tanto como Pilato lo admiró esa vez. No quisiera ser Pilato, pero en esta ocasión él lo admiró por su serenidad, su paz, su tranquilidad. Y es muy importante, ¿no? Porque Jesús, esa paz, llegó a decir, mi paz os dejo también, mi paz os doy. Ojalá pudiéramos apropiarnos de esa paz de Jesús que tanto impresionó a Pilatos, por lo menos en aquellos momentos. En especial cuando nosotros hoy nos acercamos a personas que por su función o por su trabajo las podemos considerar, estamos ante un Pilatos, ¿no? No por el emperador, sino con la capacidad de tomar decisiones, darnos respuestas. Y que ojalá las personas se queden con esa impresión, no maravillados por nuestro rango, sino por cómo tratamos a las personas, cómo respondemos, la amabilidad, el ser cordiales, ¿no? Porque la situación en la que llega Jesús aquí es admirable. Todo lo que se ha hecho es injusto, pero como cordero enmudeció, no abrió su boca. Como una mofa, como esto que hacen los soldados después.
esa compañía de soldados. ¿Cómo esto, que es una mofa, es una burla, describe una realidad? Jesús finalmente es condenado. Pilato cambia de opinión. Le costó, ¿eh? Si leemos el relato en Juan, 7 veces trató de decirles a los judíos que por favor no fueran adelante en esa vía, porque él no veía nada, porque los judíos lo condenaron por blasfemia, por decir que era hijo de Dios, que es lo que Marcos pone de manifiesto y en relevancia desde el primer minuto, desde del versículo 1. Pero los romanos no podían, ni Pilato lo iba a hacer. Entonces lo acusaron como enemigo de César. Y como tú decías, qué ironía. Primero, los soldados lo visten de púrpura. Y esa vestidura de púrpura que a veces nos parece a nosotros de luto y tal, es todo lo contrario. Porque en Roma el vestido de púrpura era un símbolo de la realeza en la época monárquica en Roma. Y después de la República y el Imperio, los vestidos de púrpura, teñidos en púrpura, eran carísimos. Era un signo de altísima distinción. Con ellos estaban burlando de él, pero Jesús es el más distinguido de entre los distinguidos. O sea que, aun procurando burlándose, resulta que lo distinguen entre los distinguidos. Eso también era para chinchar a los judíos. Después le ponen una corona de espinas. Y nosotros siempre hemos hecho hincapié en las espinas y en el dolor que esto hacía. Y es verdad. Pero era una corona. Era una corona de vegetales. Y las coronas de vegetales en la antigüedad se usaban para condecorar o considerar a aquellos que habían vencido en grandes certámenes, ya fueran atléticos, ya fueran certámenes literarios, ya fueran certámenes de musicales, de muchas cosas. Entonces a los vencedores se les coronaba con la corona de vegetales, la corona famosa de laurel y todas estas cosas. Y a Jesús le ponen una corona. Es curioso que Jesús es el único personaje en la Biblia que lleva 2 coronas. La corona de espinas, que los soldados romanos le pusieron para mofarse de él, pero que indirectamente estaban reconociendo que Jesús es el vencedor. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Sí. Y en Apocalipsis Jesús también lleva muchas coronas como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es, porque también a él le decían, ¿eres tú el Rey de los judíos? Pues sí, como Rey de Reyes lleva muchas coronas. Apocalipsis 19:12. Y también le decían el saludo que le decían al emperador. Salve, César. Pero a Jesús le dicen, salve, Rey de los judíos. Y lo saludaron como al emperador, porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ironías del destino. Pero se cumple, y lo de la corona me ha encantado porque normalmente la corona la tenemos de espinas, está asociada al dolor, lo que le pasó, y es verdad que hubo dolor, pero es que esto es lo que realza a Jesús. Y él venció. O sea, esto es lo que da la victoria a Jesús. Es el enfrentamiento ante la muerte y vencer la muerte. Y lo hace como un rey. De allí que las personas que... O sea, nosotros como pastores nos toca muchas veces oficiar un funeral. Y las personas que han tomado la decisión de que su vida sea guiada por el Señor, hay dolor en la muerte, hay dolor en la pérdida de un ser querido, pero en ese momento también hay una victoria. Hay una victoria porque está la esperanza de que no es un adiós, sino que es un hasta luego, es hasta pronto. Y Jesús aquí está viviendo ese momento, pero esa corona nos debe recordar eso. Efectivamente. Bueno, pues finalmente Pilatos pone en el letrero de la cruz que se ponía el delito por el cual uno era justiciado. Y yo pregunto, ¿cuál fue el delito oficial, el que colgó Pilatos allí en la cruz, por el que murió Jesús? ¿Cuál fue el delito oficial? Como dijiste antes, los judíos no podían condenar a nadie. Y por mucha blasfemia que dijeran, no era un delito. Pero entonces Pilato, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, como Jesús se autoproclamaba, o en realidad ellos lo autoproclamaron rey,
que quería decir que iba contra el gobierno de ellos, contra el gobierno del César. Entonces lo acusan de sedición. Lo que lleva a Jesús a la cruz es aparentemente este delito de querer ocupar el lugar del César. Y como dijiste antes también, Pilato lo hace todo en un tono de burla, de ironía, de sorna, pero al final no se está dando cuenta del gran sermón que está predicándole al mundo. Cuando Pilato pone en la cruz de Jesús el delito de Jesús, eso queda ahí por la eternidad. O sea, todo el mundo terminó viendo que realmente Jesús es el rey de los judíos. Lo que empezó como una burla, lo que empezó como querer dejar a Jesús como un tonto, al final es el triunfo de Jesús. Y además de que la crucifixión era la forma de decir Roma manda, Roma gobierna, ¿no? Sométanse todos a Roma, y Jesús es crucificado y exhibido ante todos en un lugar donde todo el mundo puede verlo. Pero todo el mundo está viendo al rey. Al rey. De hecho, los judíos le supo como cuernos quemado. Y dijo, oye, quita eso. Dijo, no, ahora fastidiáis. Eso lo he puesto allí, claro. Y allí va a estar. Y me parece, es cuando Natanael le dice, tú eres el rey de Israel. Y ahora se lo dice un pagano. El centurión. El centurión, pero también Pilato, que lo puso allí. Pero cómo a veces las cosas, Dios dirige las cosas, como tú decías, Evelyn, para que el rey de los judíos, el rey de reyes, quede por la eternidad. Podríamos emplazarnos a las palabras de Pablo en Romanos 8:28, si no me equivoco, y pudiésemos leerlo y aplicarlo también en Jesús, porque Jesús nos invita a que confiemos en Él, pero es que Jesús es también el modelo porque Él confía en el Padre totalmente. Este es un momento de total confianza en el Padre, ¿eh? Total. Sí, sí. O sea, para Jesús tiene que haber sido largo y difícil este rato. Y Jesús está ahí, aguantando por nosotros y porque confía en el Padre. Y es el momento en el que puede usar el poder divino aquí ahora. Pero Romanos dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Jesús fue llamado, Jesús acepta el llamado a venir a salvarnos. Y en este momento todo lo que le están haciendo, lo que hemos comentado, le viene bien a Él por su misión y a nosotros. Jesús está en la cruz. De camino. Va de camino a la cruz. Y llega a la cruz. Llega a la cruz y ocurre algo en ese momento. Es verdad que se ha infiltrado, hay gente que se ha confabulado. Y justamente en Marcos capítulo 15, el versículo 28 dice, así se cumplió la escritura que dice, y fue colgado con los pecadores, porque estaba crucificado al lado de otras dos personas. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y claro, decirle sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, o sea, tú que eres el Hijo de Dios, tú que has dicho tantas cosas, tú que has sanado, tú que has salvado a muchos, ¿por qué no demuestras ahora tu poder y te salvas a ti mismo? ¿Cómo entender de que Jesús ante esto hiciese silencio? En realidad Jesús se podría haber salvado a sí mismo. Y de hecho no se lo podríamos haber echado en cara, porque Él nunca pecó. Jesús con todo el derecho se podría haber bajado esa cruz, podría haber evitado la cruz. Sin embargo, Jesús no lo hace. Jesús voluntariamente elige ir a la cruz. Y a mí me maravilla también que cuando Jesús está en la cruz, le pide al Padre que perdone a la gente que le está haciendo esta clase de comentarios. Qué amor vemos en esta situación, ¿no? Y Jesús se enfrenta al mayor enemigo del ser humano en este momento, y es la muerte. Y la paradoja de la historia de la redención es que Jesús vence a la muerte muriendo. Parece, pero es verdad, ¿no? Y también una cosa que acabamos de decir, ¿no? Me gusta al Jesús que veo en este lugar porque está dolido, está mal, pero es un Jesús que confía. Y hasta el último momento piensa en nosotros y hasta el último momento nos vuelve a llevar a la Escritura y nos lleva al Salmo 22. Jesús se siente solo, se siente abandonado, se siente triste, pero aún así sigue confiando en el Padre. Y nos lo está demostrando con esto. Y creo que, por un lado, creo que vemos el gran amor de Dios en esa cruz, aguantando todo esto por nosotros, sin
necesidad de tener que hacerlo, lo hizo por nosotros. Creo que la mayor tentación de Jesús fue aguantarse ser Dios en ese momento y no ejercer su poder, ¿no? Pero aún así lo hace, y este momento, que es el momento más terrible de la historia, para nosotros como seres humanos es nuestro momento de mayor esperanza. Jesús vence a nuestro mayor enemigo para siempre. Efectivamente, no fue un grito de desesperación. Como tú dices, él cita el Salmo 22, que es un salmo de esperanza. Él murió con la confianza plenamente puesta en el Padre. Porque él citó el Salmo 22. Y es, como tú has dicho, es muy, muy, muy interesante eso. En este momento que hay silencio, hay consternación, la gente se debe haber sentido de una manera muy especial. Un centurión, lo registra Marcos en el versículo 39 del capítulo 15, cuando Jesús clama y expira, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esa confesión, ¿qué importancia tiene en este momento y que Marcos la haya registrado? Es muy importante. Estamos en el final de la vida de Jesús, y si al principio, no de la vida, del ministerio, él pone que es el Hijo de Dios, ahora al final, que alguien que no era judío, que era pagano, y dijera esto es muy importante. Y este hombre además había sido testigo, es el oficial al que Pilato se encargó que verificara todo aquello y que se ocupara de todo aquello. Él sigue toda la trayectoria. Claro, él desde observó que acusan a Jesús hasta todo que lo que Jesús pasaba, muere. lo escuchó todo, vio todas sus reacciones, lo vio todo. Él se fijó en aquello. Él lo que dijo lo hizo convencido de lo que decía. Y como Marcos, y lo hemos venido diciendo, dedica su evangelio a gente no judía, especialmente romanos, también otras gente, pero pues el que un representante del mundo romano diga, y no diga este era el Hijo de Dios, dijo verdaderamente que es importante, pues eso lo ratifica. Y son, otra vez más, Diego y Evelyn, las paradojas de la vida. Los judíos, los dirigentes de Israel, lo llevaron a la muerte por blasfemia, por decir que Jesús, él, era Hijo de Dios. Y sin embargo, un no judío proclama allí delante de todos, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Cuando no tenía nada que ganar, pero lo dijo. Además, este hombre era un profesional de la muerte. Claro. Él había visto morir a miles de personas. Sin embargo, en Jesús ve algo que no ve en los demás cuando mueren. En Jesús ve el camino a la muerte, ve la muerte y se da cuenta que es el Hijo de Dios. Jesús es sepultado. Claro. Y en su sepultura, después de muerto, también encontramos un gesto de mucha importancia de José de Arimatea. ¿Por qué es importante que aparezca José de Arimatea justamente en este momento y el gesto que hace? Hay personajes que aparecen muy poco en la Biblia y sin embargo nos dicen mucho. Y uno de esos personajes es José. A Jesús, José de Arimatea, a Jesús cuando muere, sus personas más cercanas, los que yo voy a ir contigo hasta la muerte, lo abandonan. Y entonces surgen personajes que tal vez estaban más a la sombra, pero que en este momento dan la cara por Jesús. Y uno de esos personajes es José de Arimatea. José de Arimatea formaba parte del Sanedrín. Era una persona buena, una persona correcta. No cualquiera llegaba a formar parte del Sanedrín. Tiene que verse una persona adinerada también, una persona con prestigio, con poder en su sociedad. Y me gusta pensar que a veces creemos que en ciertas esferas de poder o en ciertos lugares todo el mundo es corrupto, todo el mundo es malo. Sin embargo, José era miembro del Sanedrín y él da la cara por Jesús. No es de los que manda Jesús a la cruz, sino que es de los que cuando Jesús necesita está ahí. En todos los lugares podemos encontrarse personas sinceras. No por estar en un lugar de poder, en un lugar alto, tiene que ser una persona mala y corrupta. José estaba en ese lugar y no lo era. Por otro lado, José fue una persona con mucho valor. Lo que él hizo, a nosotros no nos suena, bueno, le pidió el cuerpo a Pilato. No. O sea, él se jugaba la vida pidiéndole el cuerpo a Pilato. En aquel momento... Claro, o sea, y él tiene el valor de dar la cara por Jesús, que ya está muerto. Los amigos de Jesús, ni siquiera cuando Jesús estaba vivo. Y José va y pide el cuerpo de Jesús. Pilato es cuando se asombra, ya está muerto, le pide al centurión que lo confirme y entonces, bueno, le da el cuerpo. Y acá hay una cosa que me parece muy bonita de José. José descuelga el cuerpo de Jesús de la cruz. Yo no sé si alguna vez nos hemos parado a pensar en ese momento. ¿Cómo habrá hecho para descolgar el cuerpo? ¿Habrá puesto una escalera, sacar los clavos, cargarse el cuerpo de Jesús que estaba todo magullado porque lo estaba? O sea,
José tiene que haber vivido un momento, por un lado increíble, pero por otro lado terrible. Lo que José hace es profundo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a bajar a Jesús de la cruz? Y Josué no solo baja a Jesús de la cruz, sino que tiene preparada una tumba nueva que nadie había usado, lo cual implica que José tiene que haber sido una persona rica, y la deja para que en esa tumba entre Jesús. Y José compra una sábana. Que acá te voy a preguntar, Miguel, porque sé que a vos te gusta esta parte y te trae recuerdos. Sí. ¿Por qué es importante la sábana de José? Sí, porque la otra vez que se habla de sábana es de Marcos. Sí. Y Marcos tuvo una sábana, pero la abandonó para salvar el pellejo. Hasta se quedó desnudo. Se quedó desnudo. José de Arimatea no solo es que no la abandona, es que la compra. Fue un gesto de amor muy grande. A mí me impresiona José de Arimatea. De hecho, cuando yo veo el lugar donde se cree que estuvo allí, Jesús, pienso en Jesús, pero también mi mente, cuando he ido alguna vez allí, se va José de Arimatea. Fue un acto extraordinario, extraordinario. El tiempo nos dice que llegamos hasta aquí. El viaje va a continuar. Muchas gracias. Seguimos en Escuela Sabática Viva. Nos vemos la próxima semana. Y última semana. La última semana. Para seguir disfrutando, así que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un centro de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.